Estimados estudiantes, eh, vamos a así que analizar, ¿verdad? El siguiente ejemplo de programación lineal. Vamos a dar lectura al problema. Dice así, un expendio de carne se acostumbra a preparar carne para hamburguesa con una combinación, ¿verdad? Aquí dice combinación. Una combinación de carne molida de res y carne molida de cerdo. Debe preparar una libra. La carne de res contiene 80% de carne y 20% de grasa y le cuesta a la tienda 80 centavos por libra. Ahora bien, la carne de cerdo contiene 68% de proteínas, ¿no? O carne y 32% de grasa y cuesta 60 centavos por libra. ¿Qué cantidad de cada tipo de carne debe emplear la tienda por cada libra de carne para hamburguesa si desea minimizar el costo y mantener el contenido de grasa no mayor del 25%? Aquí hay que poner atención en que necesita preparar una libra de carne específicamente. Esto pues va a servir para hacer después proporciones, ¿verdad? Cuánto se necesita en realidad de carne de res y cuánta cantidad de carne de cerdo para hacer las combinaciones que sean necesarias más adelante. Bien, lo siguiente que debemos analizar van a ser cuáles van a ser nuestras variables de decisión. Entonces vamos a irnos a la siguiente diapositiva, que es esta, y dice así. ¿Cuáles van a ser las variables de decisión? Vean, vamos a asignar entonces como X las libras de carne de res y Y las libras de carne de cerdo. Si nosotros analizamos un poquito el problema, ven que me preguntan qué cantidad de cada tipo de carne, o sea, esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué cantidad de cada tipo de carne hay que emplear? Y entonces con esa pregunta nosotros podemos ayudarnos a decidir cuáles van a ser las variables de decisión, que va a ser la cantidad de cada tipo de carne. O sea, X va a ser la cantidad de libras de carne de res y Y la cantidad de libras de la carne de cerdo. La función objetivo. Mi pregunta es, regresemos al problema un momento, y me hablan de costos. Entonces, si tenemos costos, vamos a minimizar los costos. Y tenemos que 80 centavos cuesta la libra de carne de res y 60 centavos la libra, perdón, de carne de cerdo. Entonces voy a tener mi función objetivo como 80x más 60y, que son 80 centavos, ¿verdad? O sea, estos son 80 centavos de x más 60 centavos de y. Así tenemos entonces definidas nuestras variables de decisión y la función objetivo. El siguiente tema es las restricciones. Bien, vamos a ver las restricciones. Tenemos, al leer el problema, nos damos cuenta de que necesitamos fabricar una libra de carne, una libra de carne. Entonces, no importa qué proporción vaya a usar yo de carne de res más cualquier proporción de carne de marrano, la cosa es que me tiene que dar uno, ¿sí? La suma de ambas me tiene que dar 1. Entonces, esa sería mi primera restricción. En cuanto a la segunda restricción, vamos a hablar del tema de la grasa. Dice en el problema que no debe pasarse del 25%. Pero si analizamos la carne de res tiene 20, entonces no llega a 25. Pero la carne de cerdo tiene 32 y ese se pasa, ¿verdad? El 32 se pasa de 25. Entonces tenemos que hacer una combinación de las dos carnes para obtener una carne, ¿verdad? Una combinada que no se pase de 25%. Entonces, mi restricción o mi desigualdad me va a quedar que la carne de res tiene 20, entonces voy a anotar 20x.
porque X es las libras de carne de res, más 32Y, porque el cerdito tiene 32% de grasa, entonces debo colocar 32 por Y. Y eso debe ser menor o igual a 25, porque de acuerdo a la exigencia de los vendedores, perdón, de los compradores, de los clientes, ¿verdad? Les gusta que, pues, que no sea más de 25, pero tampoco menos. Entonces, eh, así me quedaría la segunda restricción, 20x más 32y menor o igual que 25. Bien, una vez que hemos terminado de ver cómo fabricamos las restricciones, pues regresamos con la siguiente diapositiva, que va a ser cómo calcular las coordenadas de las desigualdades. Pues ya tenemos establecidas cuáles son las desigualdades, ¿verdad? La primera, que es x más y menor o igual que 1. A estas entonces le sacamos las coordenadas, que me van a quedar el primer punto. Bueno, si x es 0, pues y es 1. Entonces coloco 0,1. Y el segundo punto es si y vale 0, pues si y vale 0, x vale 1. Entonces coloco 1,0. La siguiente desigualdad, voy a obtener los puntos, ¿verdad? Entonces, si x es 0, ¿verdad? Entonces anoto 0 acá. Si x vale 0, entonces y vale 25 dividido 32, o sea, punto 78, punto 78. El siguiente punto, si y vale 0, de una vez lo coloco aquí, y vale 0, entonces x va a valer 25 sobre 20. Entonces, perdón, coloco acá 1.25, 1.25. Y ahí tengo entonces mis coordenadas. Ahora vamos a hacer la gráfica. Una vez que ya tenemos las desigualdades de las restricciones, entonces, y las coordenadas, entonces voy a construir la gráfica. Y vean, la gráfica me va a quedar así. Puedo colocar, ¿verdad? En una tabla acá, las coordenadas que son de la primera desigualdad, de x más y menor o igual que 1. Y en la segunda tablita, pues, coloco también las coordenadas x y y, pero de la segunda desigualdad. Y construyo mis líneas rectas. Veamos. La primera línea recta, que va a ser x más y menor que 1, voy a tener las coordenadas 0,1, o sea que va de acá, de 0 hasta acá, a 1. Y la otra coordenada va a ser 1,0, entonces me voy desde el 0 hasta el 1 y tengo acá 1,0. Sería lo que es la línea azul, ¿verdad? En la pantalla. Entonces, unimos los dos puntos con una línea recta. La siguiente desigualdad la voy a graficar así. Tengo la coordenada x0 y la coordenada y, punto 78. Entonces vamos a irnos hasta acá y marco el punto 0,0.78. La siguiente coordenada va a ser esta, 1.25,0. Entonces me voy hasta acá, hasta 1.25,0 y marco acá el punto. Luego, uno estos dos puntos con una línea recta, quedándome la línea anaranjada. Bien, ya que tengo definidas las dos rectas, de inmediato veo que va a haber un punto de intersección, ¿verdad? Que sin duda ahí está la respuesta. Pero vamos a establecer cuál es el área de factibilidad. Entonces, tomemos la primera desigualdad que dice que x más y menor o igual que 1. Entonces, me vengo acá sobre la línea celeste y el área de factibilidad en este momento sería todo lo que es menor, o sea, lo que está hacia abajo de la línea celeste. Esa sería el área de factibilidad en este momento. Pero luego vemos que tenemos la segunda desigualdad, ¿verdad? Que me indica 20x más 32y menor o igual que 25. Entonces, de esta línea naranja, todo lo que esté debajo de ella, tiene que ser el área de factibilidad, porque no se puede pasar de esta línea. Pero, sin embargo, vemos que ya la línea celeste acá, después del punto de intersección, ya me cortó el área de factibilidad hacia acá. Y por este lado, la línea naranjada ya me la recortó aquí. Entonces el área de factibilidad me queda que es todo lo que está aquí como celeste.
de color celeste. Esta va a ser mi área de factibilidad. ¿Y qué vértices tiene? Pues le colocamos el vértice 1, el 2 y el 3. Sin embargo, ya vemos que el vértice 1 va a tener problema porque tiene un valor X de 0. Y el vértice 3 también va a tener problema porque ya tiene un valor de Y igual a 0. Entonces no van a ser soluciones muy óptimas, ¿verdad? Nos estamos entonces perfilando a que la solución va a estar acá en el punto 2, que tenemos que encontrar resolviendo un sistema de ecuaciones lineales entre estas dos ecuaciones que vamos a construir enseguida. Bien, ahora vamos a la siguiente fase, ¿verdad? Que sería resolver el sistema de ecuaciones lineales. Vamos a entrar entonces y tenemos el sistema de ecuaciones lineales que nos va a quedar de esta manera. Voy a necesitar el auxilio, ¿verdad?, de la calculadora para resolver esto rápidamente. Entonces tenemos acá las dos ecuaciones. Observen que aquí ya le ponemos el signo igual en las dos. Y entonces debemos resolver rápidamente este sistema de ecuaciones lineales que va a estar acá en esta opción. La opción 1. ¿Cuántas variables? Pues X y Y son dos variables. Y debo de rellenar esta matriz de datos acá. Entonces voy a colocar, ¿verdad?, el 1, 1, 1 para la primera. Entonces va a ser 1, 1, 1. Y para la segunda va a ser 20, 32 y 25. ¿Verdad? 20, 32 y 25. Y de una vez me da la respuesta, ¿verdad? Que en este caso es 0.58 para X, que lo coloco acá, 0.58 para acá, que es la cantidad de carne de res, ahí se acuerdan. X es la cantidad de carne de res. Y la siguiente es Y, que va a valer 0.416, aproximando va a ser 0.42 para Y. O sea, que la carne de cerdito va a ser 0.42. Si ustedes suman estas dos, les tiene que dar 1, porque tiene que cumplir con la primera restricción, que X más Y tiene que ser igual a 1. Y si hacen, o sea, si meten estos valores de X y Y dentro de la segunda desigualdad, va a ver que también cumple con esta restricción de 25. Entonces, ya que tenemos resuelto el sistema de ecuaciones lineales que nos dio las coordenadas del punto de intersección, ¿verdad?, que es 0.58 y 0.42, entonces vamos a la siguiente diapositiva y encontramos que debemos hacer esta tabla de valores con los vértices, ¿verdad? El vértice 1, vértice 2 y vértice 3 de nuestra gráfica, ¿verdad? La vamos a regresar un momentito. De esta gráfica, el vértice 1, el vértice 2 y el vértice 3. Entonces, acá tenemos, ¿verdad? Cada uno de estos vértices tenemos que colectar sus coordenadas e ir a construir nuestra tablita de valores. Vean, el vértice 1, por ejemplo, tiene coordenadas 0 y 0.78. Entonces, nos vamos acá, 0 y 0.78. Luego acabamos de encontrar las variables, perdón, los valores de las variables X y Y para el punto de intersección, que lo encontramos acá, ¿verdad? 0.58 y 0.42, ¿verdad? Entonces, lo colocamos aquí. Y por último, el tercer vértice que va a ser coordenadas 1,0. Vean que tenemos entonces que valorar la función objetivo que estaba en el punto 2, ¿verdad? Que resolvimos, ¿verdad? Entonces metemos acá la función objetivo en cada una de estas casillas y vamos entonces encontrando los valores. Lo podemos ir haciendo acá con el auxilio de la calculadora. Veamos. La función objetivo, recordemos que es 80 por X, o sea que tengo 80 por X, que en este caso, en el caso del vértice 1, X vale 0. Entonces voy a poner 80 por 0. Más, en el caso del vértice 1, Y vale 0.78. Entonces voy a tener 60 por
0.78 y me va a dar la cantidad de 46.8 que está acá. Luego hacemos para la función objetivo, la vamos a evaluar en el punto de intersección que teníamos estas coordenadas. Entonces aquí, yo en lugar de ponerle 0, ¿verdad? Le voy a colocar punto 58, o sea, 80 por punto 58, más 60 por punto 42. Entonces tengo 80 por 0.58, que es este, X, más 60 por 0.42, que es este Y. Y le doy y tengo una respuesta de 71.6. Acuérdense que esta función objetivo me está trabajando en centavos, ¿verdad? La libra de la carne combinada, ¿ok? Y finalmente hagamos entonces la evaluación de la función objetivo en el vértice 3, que en este caso me va a quedar de la siguiente manera. En el vértice 3, X vale 1. Entonces me vengo para acá y en lugar de punto 58 voy a colocar 1. Y en Y vale 0. Entonces en lugar de 0.42 voy a colocar 0. Y tendré el valor entonces de 80. Que 80 pues es mucho más caro que 71 que teníamos aquí. Y mucho más caro que la primera. Pero la primera no funciona con la grasa. Entonces la opción óptima es esta, ¿verdad? Donde tenemos el punto de intersección que va a ser la solución óptima al problema. Entonces, también debemos recordar que tenemos la restricción lógica que nos dice que X y Y debiera ser mayor que 0. Y acá tenemos que X es igual a 0. Por lo tanto, no estamos cumpliendo muy bien con esta restricción lógica. Y en el vértice 3, que Y vale 0, tampoco estamos cumpliendo muy bien con la restricción lógica de que Y debe ser mayor que 0. Por lo tanto, podemos plantear la siguiente respuesta. Vamos a emplear 0.58, digamos 0.58%, va a ser de carne de res, porque X es la carne de res. Y de carne de cerdo, o sea, Y, vamos a emplear 0.42%. Y el costo va a ser entonces 71.6 centavos la libra, que es más barato que cualquiera de las otras opciones, porque las otras opciones no se pueden dar, ¿verdad? Ustedes porque no cumplen con que X y Y sean mayores que 0. Entonces, esta es la solución más viable, la solución factible, ¿verdad? Porque estoy en el área de factibilidad. Esta es la solución factible para nuestro problema. De aquí entonces ustedes pueden deducir, por ejemplo, si algún día necesitan comprar, digamos, 100 libras de carne combinada para sus hamburguesas de un fin de semana, por ejemplo. Entonces ya saben cuánto van a comprar de carne de res y cuánto van a comprar de carne de marrano para hacer su mezcla lo más barato posible y cumpliendo con la restricción de que la grasa no debe pasarse del 25%. Entonces, así sería la situación, ¿verdad? Finalmente, pues tenemos la respuesta.